Hay una pantalla abierta en tu teléfono que llevas semanas mirando, sin responder. Un mensaje que escribiste, borraste, volviste a escribir y volviste a borrar. Una conversación que necesita pasar. Un cambio que sientes que ya era tiempo. Una decisión que Dios lleva meses poniendo delante de ti y que tú llevas meses moviendo hacia un lado, esperando que algo dentro de ti se acomode antes de dar el paso. Pero lo que más duele no es el paso que no diste. Lo que más duele es la historia que te cuentas mientras no lo das. Cuando esté listo, cuando me sienta mejor, cuando tenga más fe. Y la fe que tienes, esa fe cansada, temblorosa, mezclada con culpa. Siente que no es suficiente para mover nada. Quédate, porque lo que Dios dice sobre ese primer paso va a cambiar algo dentro de ti hoy. Sé que no es fácil hablar de esto, porque lo que estás cargando no se explica fácil en palabras. No es solo cansancio, no es solo estrés, es algo más profundo. Esa sensación de estar exactamente en el mismo lugar que estabas hace 6 meses, hace un año, tal vez hace varios años. Y lo más difícil es que tú lo sabes lo que tendrías que cambiar, sabes la conversación que tendría que darse, sabes el primer paso que Dios lleva tiempo mostrándote, pero cada vez que te acercas, algo se cierra por dentro. ¿Cuántas veces lo has intentado ya? ¿Cuántas veces dijiste esta semana sí? ¿Cuántas veces abriste esa página, ese número, esa oración en menos, y algo te detuvo antes de terminar? No te detuvo la pereza, te detuvo el peso de mirar todo el camino que falta antes de dar el primer paso, el peso de calcular si tienes suficiente fe, suficiente fuerza, suficiente claridad para que valga la pena intentarlo, el peso de saber que diste pasos antes y no funcionó, y el miedo de que si vuelves a intentar y vuelve a fallar, no te quede nada para seguir creyendo. Muchos cargan esto en silencio por años. Una mujer que durante décadas sostuvo una familia entera, que cuidó hijos, cuidó la casa, cuidó a su esposo, cuidó a sus padres cuando envejecieron en menos, y en algún momento, en medio de ese cuidado constante de todos los demás, se perdió a sí misma. Y ahora, en la quietud del cuarto, cuando debería sentir a Dios más cerca que nunca, después de tanto caminar con Él, siente silencio. En un silencio que pesa, y encima del silencio, culpa. Porque si yo tuviera más fe, sentiría algo en un hombre de 50 años que mira el espejo y ve a alguien que trabajó toda su vida, que nunca abandonó, que intentó hacer todo menos, y que siente que hay algo en el que nunca empezó. Un sueño guardado, una versión de sí mismo que se quedó esperando el momento correcto, y ese momento nunca llegó. Una persona que amó con todo lo que tenía, aunque se entregó, que creyó que si honraba a Dios en su relación, Dios la honraría a ella, y que fue traicionada, y que ahora lleva en el pecho una mezcla de dolor y vergüenza, y una pregunta que no se atreve a pronunciar. ¿En qué fallé? ¿Eso que estás sintiendo tiene nombre? No es falta de fe, no es debilidad espiritual, es el agotamiento de quien ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Y hoy Dios no te va a pedir que cargues más, te va a pedir algo mucho más pequeño, algo que tienes ahora mismo, tal como estás. Quiero que te imagines una escena. Son las 11 de la noche. Hay una mujer sentada en la cama, con el teléfono en la mano, mirando una conversación que no sabe cómo empezar. No es una conversación cualquiera. Anne es con su hijo, un hijo adulto que se fue alejando, no de golpe, sino despacio,
cómo se van enfriando las cosas, cuando nadie las atiende a tiempo. Y ahora hay una distancia entre los dos, que ninguno de los dos sabe exactamente cuándo empezó. Ella escribe, hijo, quería decirte que, y borra. Escribe, hace tiempo quiero hablar contigo sobre, y borra. Al final, apaga el teléfono. Y en el silencio del cuarto, con ese peso conocido instalado en el pecho, piensa lo mismo de siempre en cuando encuentre las palabras correctas, cuando me sienta más tranquila, cuando sea el momento adecuado. Entonces hablo, Ann, pero el momento adecuado no llega, y la distancia crece, y el silencio se hace más difícil de romper cada semana que pasa. Tal vez tú conoces esa escena. Tal vez no es con un hijo, es con una decisión, con un cambio de vida que sabes que necesitas hacer, con una conversación que llevas postergando tanto que ya no sabes si es el momento o si simplemente te acostumbraste a vivir con ese peso. Y en el medio de esa parálisis, en el silencio de esa habitación, con ese teléfono apagado, hay una pregunta que a veces no nos atrevemos a hacer en voz alta. Y si ya es demasiado tarde, quiero hablarte de un hombre llamado Zorobabel. Estamos en el año 520 a.C. El pueblo de Dios acaba de regresar del exilio de Babilonia. Décadas de cautiverio, décadas lejos de todo lo que conocían, y ahora están de regreso. Pero lo que encuentran no es alivio. Lo que encuentran son escombros. El templo de Dios en ruinas. Las paredes caídas a la ciudad destruida. Y Zorobabel tiene que reconstruirlo. Ese es su llamado. Esa es la tarea que Dios le puso delante. Pero hay algo que los libros de historia no siempre cuentan sobre ese momento. Zorobabel no empezó con un ejército de constructores y materiales listos. Empezó mirando los escombros, con enemigos a su alrededor, que querían que la obra fracasara, con un pueblo agotado después de décadas de exilio, con recursos insuficientes, con dudas que no se decían en voz alta, pero que estaban ahí. Y fue exactamente en ese momento, cuando todo parecía demasiado grande, demasiado roto, demasiado difícil para empezar, que Dios le habló, no con un milagro espectacular, no con una señal que llenara el cielo, sino con una palabra sencilla, pronunciada a través del profeta Zacarías, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y luego, como si Dios supiera exactamente el pensamiento que Zorobabel tenía en ese momento. Ese pensamiento de esto es demasiado grande para lo que tengo, agregó algo más, porque los que menospreciaron el día de los pequeños comienzos se alegrarán. Zacarías, las 4:10, el día de los pequeños comienzos, no el día del gran inicio espectacular, no el día en que todo esté listo, el día pequeño, el día imperfecto, el día en que simplemente empiezas con lo que tienes, aunque lo que tienes parezca insuficiente. Dios no le dijo a Zorobabel, espera hasta que tengas los recursos correctos. No le dijo, primero consigue más gente, más materiales, mejores condiciones. Él le dijo, empieza con lo que tienes, desde donde estás. Y mi espíritu va a hacer lo que tus fuerzas no pueden hacer. Y aquí está lo que quiero que escuches con el corazón, no solo con la mente. El problema no eres tú. El problema no es la pequeñez de tu primer paso. El problema es que llevas tanto tiempo mirando el tamaño del camino completo que olvidaste que Dios solo te está mostrando el primer metro. La mujer de esa habitación no necesita las palabras perfectas para hablar con su hijo. Necesita enviar el primer mensaje, imperfecto, tembloroso, sin garantías de cómo va a responder. El mensaje no tiene que ser brillante, solo tiene que ser verdadero. El Pablo que escribió todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No lo escribió desde una plataforma de influencia, lo escribió desde una cárcel en encadenado, sin saber si saldría vivo. Y aún así,
Dijo, han todo, lo puedo ahora, con lo que tengo. Desde donde estoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Y sabes lo que está pasando en este momento mientras tú cargas ese peso? Hay una intercesión activa por ti. Tu nombre está siendo pronunciado delante del Padre ahora mismo. No cuando estés listo, no cuando hayas resuelto todo, ahora tal como estás, con la culpa y el cansancio y la duda y el mensaje sin enviar. Dios no está esperando que te arregles para actuar a tu favor. Está actuando mientras te arreglas. Y el primer paso que Él te está pidiendo hoy no es el proyecto terminado, no es la conversación perfecta, no es la versión nueva y mejorada de ti mismo. Es el primer metro, una sola cosa, la más pequeña que puedas hacer hoy en la dirección correcta. Respira. Deja que esto se pose un momento. No tienes que entender todo ahora. No tienes que sentir todo ahora. Solo necesitas estar aquí. Piensa ahora mismo, no en el camino completo, en el primer paso. Solo uno, el más pequeño posible. ¿Cuál es? Dilo mentalmente. En silencio en Dios. Yo doy este paso, aunque no me sienta listo, aunque me tiemble la mano al darlo. Lo doy con lo que tengo, desde donde estoy en ese pensamiento, ya es el comienzo. Ahora reflexiona. Quiero hacerte una pregunta y te pido que no la contestes. Rápido. ¿Qué sería lo primero que harías mañana si creyeras, de verdad, no con la cabeza, sino con todo el cuerpo, que Dios está contigo en el primer paso, no en el 10º no, cuando hayas resuelto todo? En el primero, el pequeño, el que da miedo. ¿Qué mensaje enviarías? ¿Qué cita agendaría? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué hábito iniciarías? ¿Qué sí le dirías a Dios que llevas meses evitando? La parálisis espiritual, esa ansiedad de quien quiere avanzar, pero no puede moverse, casi nunca viene de no saber qué hacer. Viene de saber exactamente qué hacer y sentir que lo que eres no es suficiente para hacerlo bien. Ahí está la trampa, porque la pregunta que la parálisis te hace es, ¿eres suficiente para esto? Y la respuesta que Dios lleva siglos dando es otra. No se trata de si tú eres suficiente, se trata de si yo soy suficiente. Hay algo que sucede en el interior de quien ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Empieza a compararse con quien cree que debería ser, con quien fue alguna vez, con la versión de sí mismo, que oraba con más fuerza, que sentía más, que no cargaba tanta culpa. Antes, yo era diferente. Antes, yo sentía a Dios más cerca. Ahora no sé ni cómo orar sin que se sienta vacío. Eso no es pérdida de fe, es depresión espiritual. Es lo que le pasa al alma cuando ha dado demasiado durante demasiado tiempo sin recibir. Y la culpa que viene encima de ese agotamiento no lo alivia, lo profundiza. Sé que no es fácil hablar de esto, porque muchos de los que están escuchando hoy llevan años sintiéndose así. Y nunca lo dijeron en voz alta, no en la iglesia, no con la familia, no con nadie, porque hay una vergüenza silenciosa en admitir que estás espiritualmente agotado después de tanto tiempo caminando con Dios, como si el cansancio fuera evidencia de que algo falló en ti. Pero Elías, después de uno de los momentos más poderosos de su vida espiritual, se derrumbó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. El hombre que había enfrentado a los profetas de Bajol, el hombre que había visto fuego caer del cielo. Ese hombre estaba en el suelo, agotado, sin poder más, y ¿qué hizo Dios? No lo reprendió. No le dio una lista de cosas para hacer. No le dijo, levántate y ten más fe. Le preparó comida. Le dejó dormir.
Y cuando estuvo listo, le habló, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, en una voz suave y apacible. La paz interior que buscas no viene después de resolver todo, viene en el momento en que decides confiar un paso, solo uno y descubres que no caíste. Muchos cargan esto en silencio por años. El peso del paso que no dieron, la culpa por no sentir, la vergüenza de estar estancados. La pregunta que nadie hace en voz alta: ¿y si Dios ya no me está esperando? Dios no te ha olvidado. Está aquí, ahora mismo, en este cuarto, en este momento, escuchando incluso las preguntas que no te atreves a pronunciar. Y lo que te está pidiendo hoy no requiere que estés bien, no requiere que sientas algo, no requiere que tengas todo resuelto, solo requiere el primer paso, an pequeño, an tembloroso, an tuyo. Vamos a orar juntos ahora. No necesitas prepararte, no necesitas sentir algo especial antes de empezar, solo necesitas estar aquí, como eres, con lo que tienes, con lo que cargas. Señor, llego a ti hoy como estoy, no como debería estar, no como estaba hace 10 años, cuando la fe se sentía más clara y el camino más firme, sino como estoy ahora, a menos seón este cansancio, que ya no sé bien cuándo empezó, con esta culpa que aparece cada vez que intento orar y no siento nada, con este peso en el pecho que no se va ni cuando duermo. Y quiero ser honesto contigo, porque sé que de todas formas ya lo sabes. Hay cosas que llevo postergando, no porque no quiera, sino porque el tamaño de lo que falta aplastó el primer paso antes de que pudiera darlo. Y con cada semana que pasa, la distancia crece y la culpa también. Señor, te entrego el mensaje que escribí y borré, ese mensaje que tiene el nombre de alguien que amo y que sigo guardando porque no sé cómo empezar, porque tengo miedo de que no sea bien recibido, porque llevo tanto tiempo sin dar ese paso que ya no sé si hay camino de regreso. Te entrego la conversación con ese hijo adulto que se fue alejando despacio, y yo lo fui dejando ir, porque no supe cómo detenerlo. Y ahora hay un silencio entre nosotros que pesa demasiado, y no sé si lo que me detiene es el orgullo o el miedo, o simplemente no tener fuerzas para abrir eso otra vez. Te entrego el proyecto, el cambio, la decisión que llevas meses poniendo delante de mí y que yo sigo moviendo hacia adelante, esperando sentirme más listo, más capaz, más en paz. Te entrego la historia que me cuento de que necesito condiciones que no tengo para empezar algo que valga la pena. Te entrego la culpa, esa culpa que aparece cuando intento orar y no siento nada, cuando abro la Biblia y las palabras se ven, pero no llegan, cuando todo el mundo a mi alrededor parece tener una fe más viva, más clara, más entera menos, y yo me pregunto, ¿qué está mal en mí, Señor? Te entrego la vergüenza de llevar tanto tiempo así, de haber caminado contigo durante años, décadas, y aún así sentirme estancado. Hay una parte de mí que siente que a estas alturas ya debería estar mejor, que con todo el tiempo que llevo creyendo, no debería sentir lo que siento, y esa vergüenza pesa a veces más que el problema mismo. Te entrego también el dolor del hogar, que no fue lo que esperé, las traiciones que aguanté en silencio porque creía que era lo correcto, las decisiones que tomé para sobrevivir y que todavía me pregunto si fueron las correctas, la herida que no sané, porque no hubo espacio, no hubo tiempo, no hubo nadie que me dijera que tenía derecho a doler. Todo eso está aquí, Señora, en este cuarto, en este momento, frente a ti, y ahora recibo lo que tu palabra dice, que ya es mío. Recibo que no estoy solo, que hay una intercesión activa por mí ahora mismo, que mi nombre está siendo pronunciado delante del Padre,
con todo lo que soy, con todo lo que cargo, con todo lo que todavía no resolví, no cuando esté listo ahora. Recibo la paz interior, que no depende de que las circunstancias cambien primero. La paz que viene antes de la resolución, N menos N o después. La paz que Jesús prometió, no como el mundo la da, una paz que no explica todo, pero que sostiene. Recibo que la fe que tengo yo, y menos, cansada, temblorosa, mezclada con dudas, es suficiente para que tú te muevas, porque no eres tú quien necesita que yo sea grande para actuar. Eres tú quien actúa menos, y eso me hace a mí suficiente para comenzar. Declaro quién soy en ti, no quién me siento. Me siento pequeño, pero en ti soy suficiente para dar el primer paso. Me siento culpable, pero en ti soy perdonado, no cuando lo resuelva todo, sino ahora me siento solo en esto. Pero en ti hay una presencia que no se fue, aunque no la sienta. Me siento estancado, pero tu espíritu ya está en movimiento a favor mío. Dios está conmigo. Dios no se fue. El silencio que a veces siento no es tu ausencia. Es el espacio donde tu gracia trabaja en lo que yo no veo todavía. Te pido renovación, no como magia, sino como el proceso real y lento de alguien que decide confiar un día más, un paso más, un pequeño comienzo más. Renueva esta mente que calcula demasiado y confía demasiado poco. Renueva este corazón que quiere moverse, pero lleva tanto tiempo quieto que olvidó cómo. Renueva los vínculos que se enfriaron mientras esperaba el momento perfecto para actuar. Renueva la esperanza de que hay un camino, aunque hoy solo pueda ver el primer metro. Y dame la valentía del primer paso. Solo el primero, el pequeño, el imperfecto, el mío. El único que me estás pidiendo hoy. No con ejército, no con fuerza, sino con tu espíritu. Recibe lo que acabas de soltar y lo que acabas de recibir. Amén. El mensaje sigue sin enviarse. La conversación sigue pendiente. El desafío sigue siendo grande, pero tú no eres el mismo que entró aquí. Algo se acomodó por dentro, no mucho, solo lo suficiente para que el primer paso deje de sentirse imposible, como cuando llevas horas cargando algo pesado y finalmente alguien te ayuda a sostenerlo un momento y entiendes que no tenías que cargarlo solo todo este tiempo. Dios no necesita que estés listo para empezar a moverse. Lleva tiempo moviéndose mientras tú esperabas estarlo. El día de tu pequeño comienzo es hoy, no mañana, no. Cuando pase todo, hoy, no estás perdiendo la fe, estás cansado. Y ahora sabes que Dios no te está esperando al final del camino, te está acompañando en el primer paso. Antes de irte, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que estás sintiendo en este momento. Solo una palabra. Tu palabra puede tocar otra alma que está cargando exactamente lo mismo que tú. Mañana vamos a hablar de algo que no se menciona en los púlpitos, pero que está en la mesa de tu familia todos los días. El miedo a que la tecnología te deje atrás, a que el mundo cambie tan rápido que tu experiencia, tu historia, lo que tú sabes, ya no tenga valor. Nos vemos mañana.